Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un episodio más de Fake Republic a través de la plataforma de Teleradio América. Michael Monegro, Olga Almanzar y Luis Batista en este tercer episodio de este podcast de personas irreverentes que no les importa nada, que no tiene vínculos con nadie, sino que simplemente quiere contribuir a una mejor sociedad. De inmediato saludamos a Olga Almanzar. Gracias, Michael Monegro. Bueno, yo feliz, como siempre, de estar con ustedes aquí en este espacio para analizar temas interesantes desde una perspectiva con intención independiente, porque hay gente que dice que lo independiente no existe, pero con una perspectiva independiente para que usted se informe, para que analice y sobre todo para que aprenda. Así mismo es, y de inmediato vamos a saludar al maestro que hoy se va a lucir, Luis Batista. Mi más sentido peso. Gracias Michael, gracias Olga, encantado nueva vez de estar aquí y más que vamos a compartir un tema de aquellos que te duele mucho, ¿verdad? Sí, que me toca profundamente y que es uno de los grandes pendientes de nuestras autoridades, el sistema educativo de la República Dominicana. Así mismo es, vamos a hablar inmediatamente de la educación de la República Dominicana porque cuando hablo de educación no me refiero solamente a las escuelas ni a lo que se enseña en universidades, escuelas, sino a la educación en general del pueblo, incluyendo formación y cosas que van más allá de lo que se enseña en las escuelas. Así que yo quisiera escuchar inmediatamente tu parecer. Bueno, el sistema educativo dominicano desde hace ya décadas ha dado síntomas de encontrarse en cuidados intensivos, si pudiésemos usar la expresión, porque al momento de revisar los instrumentos internacionales de medición, el sistema educativo consistentemente queda en reprobado, sobre todo en el área de las ciencias. En el área de las ciencias matemáticas, de las ciencias del pensamiento. Y como conversábamos el otro día, es uno de los grandes temas pendientes de la voluntad política, que al final los grandes cambios, si se han de producir, han de emanar, evidentemente, de nuestras autoridades. Y no ha sido el caso. Y no tiene que ver, lo conversábamos el otro día, no tiene que ver con una denominación o agrupación política en particular, sino que son males estructurales, que algunos lo vamos a comentar el día de hoy, ya que, penosamente, es un tema que es muy poco conocido. Quien no está o no ha estado dentro del sistema educativo no alcanza a comprender cómo, de cierta manera, como muchos otros temas de la vida nacional, estamos en medio de un círculo vicioso, en un sistema fallido, que se retroalimenta en esas fallas, y ese es, a grandes rasgos, nuestro sistema educativo. Pero yo tengo una pregunta. ¿No se supone que, al igual que como la sociedad evoluciona, y no me refiero solo a la sociedad dominicana, la vida cambia, el tiempo avanza, ¿no se supone que asimismo debería avanzar el sistema educativo? Y yo entiendo, porque yo hice mis últimos 3 años, por ejemplo, en una escuela secundaria pública. Los primeros años de escuela fueron en colegios privados, pero lo que yo vi en esos últimos 3 años y lo que estoy viendo ahora en el sistema educativo público no es ni sombra. O sea, estamos a años luz atrás de lo que era hace 10, 15 años. Mira, si tú analizas la calidad de profesionales, de personas que están antes que nosotros, de generaciones que están antes de nosotros, te vas a dar cuenta de que tienen una calidad superior. Claro. Inclusive con todos los adelantos tecnológicos que existen, pero era una formación más orientada al desarrollo del pensamiento crítico. Había que leer, había que aprender numerosas cosas, te formaban de manera integral como ciudadano, que cívica, moral y cívica, o sea, era una educación más integral. ¿Qué yo siento que ha pasado en la República Dominicana? Incluso en ese momento en el que quizás las generaciones anteriores tenían acceso a una educación, a una mejor educación, no tenía que ver con el sistema, tenía que ver con la calidad de los maestros. Cuando uno revisa que aquí existían institutos para formación de maestros. ¿Y hay todavía? Sí, pero allá vamos. Okay. Tú te das cuenta que
en realidad el efecto que tenía en el desarrollo de los profesionales no estaba vinculado con ningún plan decenal ni con ninguna plataforma específica, sino que en gran parte estaba dada por eso, por la formación del maestro. ¿Qué pasó? La educación, los modelos de educación que llegaron a la parte occidental del mundo están vinculados y tienen su origen en la milicia. Las exigencias de esa época, cuando estábamos pre-guerras mundiales y en guerras mundiales, era simplemente tener obreros. Y heredamos de la milicia la formación en las escuelas, los uniformes, eso de sentarse en las filas, en las butacas, de estudiar uniformados, matemáticas, o sea, que te daban simplemente materias para desenvolverte como un obrero. Conforme pasa el tiempo y comienzan a darse, un boom de las ciencias y de otros elementos importantes en la formación del individuo, la educación a nivel mundial va cambiando, pero República Dominicana se queda todavía en ese formato. Y es ahí que pasamos de esos grandes profesores, de ese éxito que estaba más vinculado con el tema de la formación de los maestros, pasamos a una educación estructural que no tomaba en consideración el desarrollo del individuo de manera integral, sino que lo tomaba por segmentos de conocimiento. Y de ahí viene la segmentación de que te daban lenguaje, matemáticas, naturales y sociales, cosas básicas. Entonces yo creo que en República Dominicana esos dos elementos son imprescindibles para entender la crisis de la educación aquí. El tema de una baja calidad de maestros, de una politización del sistema magisterial y sobre del todo gremio magisterial, y del gremio, que es un instrumento político, que es un penosamente, instrumento y eso político, tiene años siendo así. No hay una agenda nación para el tema de la educación, no hay un pacto de caballeros que diga, para ciertos temas debe haber un límite político en donde eso no tenga alcance y haya un compromiso social y del gobierno o del Estado de darle continuidad a los planes que se plantean. Entonces está por un lado ese tema y para mí está el otro lado, que es que no hemos sabido migrar de esa plataforma de educación vinculada a la milicia básica a una educación que forme más al individuo de manera integral y que amplíe el abanico de posibilidades de lo que la gente tiene que aprender. O sea, si tú naces en República Dominicana con intereses como la ciencia o la música, tú, a menos que pertenezcas a la clase media alta, es muy probable que no tengas acceso a una educación que esté adaptada a tus características e intereses. Entonces, es como para terminar, esa imagen muy conocida en internet de que hay un grupo de animales tomando clases y el profesor dice, hoy vamos a evaluar la facilidad que tengan todos ustedes para subirse a un árbol. El mono tiene ventaja, pero el elefante y el cocodrilo van a quedarse atrás. No significa que por eso tengan menos cualidades o aptitudes, simplemente es un sistema que en cierta forma aísla a una gran cantidad de elementos. Dos cosas antes de que yo quiero escuchar muchas experiencias de Luis, porque tú debes tener muchos cuentos que hacerme. Mira, tú hablabas de la preguerra, pero todavía en los años 60 y 70 la calidad educativa dominicana era promedio al menos, porque tu papá, mi papá, tu mamá tuvieron acceso a una mejor educación pública que la que nosotros tuvimos. En el caso tuyo no, porque estudiaste en una escuela católica, pero la escuela pública promedio de los años 60, 70, 80 era mejor que lo que tenemos actualmente. Y eso pasa, creo que ahí sucede más la politización de ese gremio, que óyeme, independientemente de todo, el término gremial, sindical, aquí lo aplican solamente dos instituciones correctamente, ADP y Colegio Médico Dominicano. Usted puede estar de acuerdo o no con lo que ellos plantean y cómo luchan y cómo exigen, pero es un gremio que se mantiene unido, completamente politizado, pero se mantiene unido como gremio exigiendo cosas en las que muchas veces no tienen razón, pero al menos es un ejemplo que nosotros deberíamos tomar como sociedad de luchar por cosas en común. Bueno. Mira, entonces entiendo que ahí es que está el problema, porque hace 10 años tenemos el 4% por la educación y tenemos vehículos buenos en educación, tenemos construcción de más aulas, aunque con vicios de construcción, pero tenemos más cantidad de aulas. Tenemos más profesores, aunque esos profesores no tienen la capacitación adecuada. O sea, ha habido una mala canalización de esos recursos que se han aprobado, siendo la educación el sector que recibe
una de las mayores partidas presupuestarias La mayor. cada año. Entonces, y se hace por ley. Aquí hay muchísimas partidas del presupuesto que por ley no se cumplen. Aquí se debe guardar un fondo de reserva para emergencias y nunca se guarda. O sea, aquí todo está distribuido. La UAS necesita un 5%, me parece que es. La Sí. UAS no tiene un 5%. Y la UAS es otro ejemplo de cómo no sirve el sistema educativo de la República Dominicana. No funciona. Porque a partir de ahí, de la UAS, tú puedes establecer una política pública de educación superior que sirva para que el país tenga los profesionales que amerita en cada una de las áreas. Luis. Hablando desde mi experiencia en el nivel preuniversitario del sistema educativo dominicano, haciendo un repaso ya más puntual de lo que Olga mencionaba, ese modelo o paradigma educativo es lo que se conoce en psicología educativa como conductismo, de esa instrucción militar, porque interesaba que los alumnos bajo ese modelo militar sean capaces de seguir instrucciones al pie de la letra. O sea, todo lo que saliera de la instrucción, de la orden, por eso se llama conductismo, entonces estaba errado. De ese paradigma, digamos, a partir de los años 70, 80, se introduce el modelo del constructivismo, donde ahora interesa que el estudiante pase a ser también un actor principal en su proceso educativo, que sea un constructor de sus propios conocimientos. Y ya en la era de la información, con el advenimiento de los años 90, el desarrollo de las redes de información, internet y demás, informática, entonces entramos en el modelo del modelo basado en el desarrollo de competencias. Pero ¿qué ha pasado? Uno de los grandes vicios o grandes tragedias de nuestro sistema educativo es estructural. Cuando digo estructural, y eso lo podríamos llevar también al espectro familiar, estamos viviendo o conviven en las aulas, que como decías tú, tenemos más edificios, pero no necesariamente mejores escuelas, y ahí hago un de orden. Podríamos hablar, por ejemplo, de las bibliotecas. Nuestros padres, en su formación, solo tenían las bibliotecas como fuente primaria de información. Y habían. Hoy no hay. Exacto. Entonces, tú tienes escuelas, muchas, en todos los rincones del país, por los intereses que ya sabemos, políticos, Ministerio de Obras Públicas, etcétera, comisiones. En fin, tenemos escuelas, pero tenemos bibliotecas. Tenemos fuentes de información. Google. Entonces, eso es lo que ha venido pasando. Y además tenemos, que es uno de los grandes males, una distancia sideral entre unos docentes, en muchos casos ya muy adultos, que tienen que convivir en las aulas con una generación que nació en la era de estos aparatos. Y con una cantidad de Y elementos con de esa bombardeados generación. de información. Y por la cantidad de muchachos en un aula también. Y quizás... A veces te meten hasta 50 te hablo, muchachos. exactamente. ¿Cuántos tú Yo tuviste? llegué a por ejemplo? tener aulas con 47, 48 Oye, estudiantes. ¿y cómo tú enseñas así? No hay calidad. O sea, no puede existir calidad. Porque no puedo en una hora de 50 minutos detenerme con las necesidades particulares que Olga mencionaba de cada estudiante. Exactamente. Yo venía de camino acá a esta grabación. Estoy leyendo de Robert Greene, Mastery, el libro Maestría. Y él, en uno de los casos que cita, hablaba de una joven que tenía un tema de aprendizaje diagnosticada con autismo, que ella aprendía por imágenes. Para ella alfabetizarse tenía que hacerse la imagen de la letra o la palabra en su proceso de formación. Y eso lo consiguió un especialista en el desarrollo del lenguaje que su madre la llevó. Pero tú en un aula del sistema educativo público dominicano, tú no tienes el espacio para poder hacer eso. No. Entonces hay muchos males estructurales. Y yo te podría citar muchísimos casos. La sobrepoblación de las aulas, la distancia generacional entre los docentes. Un docente que tiene 25, 30 años en el sistema. Sí. Con un adolescente de 13, 14 años. Sí. Y luego están los intereses. Y por eso decía que también lo podemos extrapolar al entorno familiar. ¿Cuáles son los intereses de la generalidad de los adolescentes de 2025? Hablamos de las necesidades particulares de los estudiantes para un sistema que está planteado
para un tipo específico de alumno. Y Olga Almanzar tiene que decir sobre eso. Bueno, en ese caso hoy esa pelota me pica cerca, porque yo he hablado públicamente de que tengo un hijo con autismo y a mí me parece muy interesante que ese mismo tema de cómo la educación dominicana no ha sido capaz de separar, de segmentar, de identificar, de crear una plataforma inclusiva y no la inclusión en el sentido que habitualmente conocemos, sino en la inclusión de entender que los procesos de educación son variados en cada individuo. Hay gente que aprende de una forma y hay gente que aprende de otra. Tenemos el caso de lo que mencionaba Michael Monegro. Tenemos un presupuesto impresionante para educación, que no ha logrado... La mayor partida presupuestaria del Estado Dominicano. Así es, que no ha logrado absolutamente nada más. Yo creo que el único logro que tiene la educación dominicana con el 4% es aumentar la cantidad de aulas. Y la tanda extendida, que pudiéramos hacer un programa solamente con ese tema. Y que la cantidad de aulas no es suficiente por más que se haya aumentado. No, tenemos un sistema educativo que premia la mediocridad cuando establece que para tú ser un profesor con el mínimo en una evaluación docente solo tienes que sacar un 65 para pasar esa prueba. Estamos hablando de que te doy un incentivo económico por la mediocridad. Entonces tenemos ese tema, a pesar de que tenemos un presupuesto que pudiera utilizarse para mejor capacitación. Pero está el tema del autismo también, está el tema de niños neurodivergentes o no neurotípicos, que nosotros tenemos una ley que fue promulgada ya que los periódicos aguantan cualquier cosa y las relaciones públicas que da el autismo son buenísimas porque el autismo es romantizado y es muy bonito. Pero resulta que cuando usted revisa el tema de la educación relacionado con el autismo, el niño autista no tiene los mismos derechos que tiene un niño normal, porque ni tiene acceso a la educación y tampoco a la salud pública. Ningún seguro médico, salvo a algo creo que con SENASA. Y además son seguros premium, no son seguros premiums, no de bases. No cuentan con apoyo, no hay cobertura para niños con autismo. Pero ese es el tema de salud, que es otro tema también. En el tema de la educación, si un padre no posee los suficientes fondos para un maestro sombra o para un centro especializado que pueda trabajar específicamente con su hijo, ese niño enfrenta un gran reto y esa familia también enfrenta un gran reto para poder alfabetizar y educar a ese niño. Entonces estamos hablando que para esa población, pese a esa gran cantidad de fondos, la educación se convierte en un privilegio. Y no hemos sido capaces de ejecutar ese presupuesto del 4% cada vez que se asigna porque no se puede gastar. Y lo que está haciendo la educación dominicana es tirar patadas en el aire, pudiendo utilizar esos fondos para hacer más inclusiva la educación desde el punto de vista de los niños no neurodivergentes. Entonces, neurodivergentes, ¿por qué no ampliar el espectro de los niños que pueden aceptar? Inaugurar aulas específicas para ese tipo de niños. ¿Por qué no desarrollar un centro? ¿Por qué no desarrollar? Porque sus necesidades son otras. Son diferentes. Entonces, yo creo que el reto también, uno de los principales temas que yo siempre he visto, es que no hay un norte en la educación dominicana. Es un tema que genera, como yo siempre digo... No lo hay en ninguno de los grandes temas de la vida nacional. Yo escuchaba brillante Belarminio, politólogo, Belarminio Ramírez el otro día, que decía, no, que aquí hay gente que ha creado un discurso de desafecto a la política, de la gente que es antipolítica. Y yo decía, brillante, me encanta escucharlo, pero que debemos respetar y debemos reforzar nuestro sistema de partidos. Y yo, pero el sistema de partidos se ha ganado eso. Cuando uno revisa los principales temas que la sociedad dominicana tiene pendientes, son temas básicos. La educación es uno de esos temas. Y los gobiernos del Estado no han sido capaz nunca, ni siquiera después que tenemos el 4% de la educación, de generar una plataforma que funcione. De hecho, dentro del gobierno de Luis Abinader, considero que uno de los grandes temas pendientes que han involucionado es el tema de la educación. Totalmente. Él tuvo la mala suerte de que arrancó con la pandemia y tuvieron que hacerse las clases virtuales, las fatídicas clases virtuales. Nosotros lo sufrimos también en casa. Fue un desastre. Entonces, el gobierno anterior con el 4% intentó aplicar las tandas extendidas sin programas para desarrollar en esa tanda extendida. Tú llevabas a muchachos a dormir en la tarde en la escuela porque no había que hacer. Simplemente era como una cárcel hasta las 5 de la tarde para que papá y mamá pudieran trabajar
hasta esa hora y que los muchachos llegaran a su casa tranquilos. Mira, les voy a poner 2 casos puntuales, o 3 tal vez. En la universidad, cuando yo estudiaba comunicación, en las materias del ciclo básico, generalmente los peores estudiantes en clases de letra eran los de pedagogía. Y eran personas, como tú dices, yo tenía en ese momento 17, 18 años, y eran personas de 50, 40 y pico, 60 años estudiando en una universidad. Está bien. Ya muy adultos en las aulas formándose. Todo el mundo tiene derecho a estudiar no es un problema. y aprender. Exactamente. El problema era que cuando había gente que decía que estudiaba pedagogía porque no tenía matemáticas, señores. No, y porque conseguía trabajo rápido. Exacto. Porque hay que dejarse de cosas. Nosotros hablamos de los salarios dominicanos en el episodio pasado, que lo pueden ver en nuestro canal. Pero de los mejores profesionales pagos en la sociedad dominicana son los maestros. Sí. Cuando, a pesar de que tienen un 65% de aprobación en su trabajo. O sea, a pesar de que lo hacen mal, tienen un buen salario. Entonces, tú le dices al dominicano, ¿qué tú le estás diciendo? Estudia pedagogía, no importa tus cualidades, no importa los requisitos. Vete a estudiar lo que tú vas a conseguir trabajo bien pago, aunque tú no sepas lo que vas a hacer. Y eso forma parte de ese círculo vicioso, porque esos salarios en el sector público, a nivel preuniversitario, atraen a ese tipo de personas. De mediocres. Exacto. Con esa formación y aquella capacidad, vuelvo, insisto, tan distantes a nivel generacional de esta población estudiantil del siglo XXI, y es un abismo, entre muchos otros vicios. Yo escuchaba el otro día a Carlos Sánchez, en el comediante, sí. Y que hacía unas reflexiones muy interesantes sobre muchos temas de la vida nacional. Y él concluía, entre otras, que de los grandes males de la vida nacional, la educación uno, no hay una voluntad política de atenderlos, Obviamente. de hacer planes a mediano y largo plazo para buscar soluciones sostenibles en el tiempo, porque estamos gobernados fundamentalmente por autoridades que están pensando en la próxima campaña electoral. Entonces, vivimos en una política o en un ejercicio político que atienda a cuántos votos puedo ganar para mi causa. Porque todo gira en torno a la política, lo que hemos Entonces, hablado. es lo que estamos hablando. Ninguno de los grandes temas que, como mencionábamos el otro día, del dominicano de a pie, tienen solución, y no parece que la tendrán en el corto o mediano plazo, precisamente porque las autoridades que tienen que tomar esas decisiones no les interesa o no es la prioridad que se atiendan y que se solventen esas situaciones. Entonces, empezamos por ahí. O sea, especialistas están al frente del Ministerio de Educación. Especialistas, los mejores especialistas de este país en materia educativa. No creo. Yo no lo sé. No creo. No, yo no lo creo. Yo no lo creo. Entonces, hay muchas situaciones bajarle. que se dan en las aulas. Yo, por citar casos puntuales de mi experiencia docente, oigan esto, que son de esas cosas que las sabe quien está dentro del sistema. En el sistema educativo público dominicano, en el nivel secundario, por orden departamental de los distritos educativos, ningún estudiante con 70% o más de asistencia durante el año puede ser reprobado. No importa lo que pase. No importa lo que pase. No importa si se quemó. Eso responderá a la pregunta Imagínese. que se hará mucha gente con sentido crítico de por qué una y otra vez la República Dominicana da los resultados que da en las famosas pruebas PISA. Que se sintieron bien cuando subieron del último al penúltimo al otro día. Entonces, que fue un gran avance. Como la percepción de la corrupción. Lo que está ocurriendo es que están llegando a esos grados donde han de tomar esos instrumentos internacionales de medición como PISA, estudiantes que en un mundo ideal no deberían llegar porque no dan el nivel mínimo requerido para alcanzar esos grados. Claro. Pero ¿qué sucede? En el sistema público educativo dominicano, tú tienes muchos intereses. Tú tienes al gremio docente, que es el que es, la Asociación Dominicana de Profesores, con los intereses políticos ya sabidos. Y tú tienes a todo un umbral, no sé, para no sonar un entramado. Podría decirse, no quiero usar una palabra muy grave, hasta mafioso, porque ustedes han escuchado en reiteradas ocasiones de escándalos
con el tema del desayuno y el almuerzo Sí, yo escolar, estoy haciendo una con el investigación tema del de pagos desayuno a escolar, suplidores sí. y demás. ¿Por qué? Porque tú tienes en el modelo de tanda extendida, que ya ha sido completamente unificado, estudiantes que tienen que estar permanentemente en las escuelas. Entonces no interesa que estén dando los resultados en sus instrumentos de medición, de rendimiento, sino que asistan a la escuela. Fíjate que la preocupación ministerial es que estén asistiendo Es que estén a las ahí. escuelas porque ya hay una inversión millonaria en desayuno, en almuerzo y en merienda escolar para favorecer a esos intereses que tú ya irás conociendo en esa investigación que estás haciendo. Yo le voy a hacer una provoque, pregunta. que ese es un tema que a él le Yo apasiona. le voy a hacer una pregunta a ustedes. En resumen, Michael, Ajá. y aquí termino, a los grandes actores del sistema educativo, lo último que tienen en su agenda como prioridad es la calidad educativa. Exactamente. Ahí va mi Eso es pregunta. un escándalo. Ahí va mi pregunta. Yo no creo que sea un escándalo porque yo creo que al político no le interesa tener un pueblo educado. Ni se lo plantea. Entonces yo le voy a hacer esta pregunta a Perdón, ustedes. pero que más allá de eso, si tú no eres educado, tú no sabes diferenciar ni te interesa. Ahí voy. Si tú eres un político Ahí que va mi haciendo pregunta. campaña te tira una foto entregándole un cartón de huevo, un gato y un moquitero, entonces significa Ahí que hay va mi algo pregunta. que hay que Ahí va mi revisar. pregunta. Yo le pregunto a ustedes dos. ¿Cuál ha sido la campaña política, si ha habido una, más propositiva que ustedes han escuchado? Propositiva. Sí, propositiva, de propuestas. Que ustedes dicen, oye, me gustan las propuestas de este tipo, pienso votar por. Mira. ¿Quién? ¿Quién? No, dime. ¿Cuáles? Mira, yo he leído, Ujú. bueno, yo no tengo edad para estar en muchos procesos políticos como votante. No, estoy hablando de los que tú has vivido. De los que he vivido, tuve en mi poder y Ajá. leí gran parte, porque eran muy extensos, el programa de gobierno de Leonel Fernández, 96-2000, ¿verdad? sí, y el programa de gobierno de Abinader. En el primer periodo. Exacto, en el primer periodo había un plan de gobierno. Había mucha perorata en el texto, Sí, que mucha era utopía. mucha paja. No, como muchas cosas sin sentido, que eran como verborragia. Es Sí, como sí. cuando tú le haces una Una entrevista a verborrea, Hugo Vera, sí, sí. que te dice media hora de cosas, pero no Pero te dijo nada. ok. Entonces, pero en la base, sobre todo en el área de educación, me enfoqué en eso. Pero había una propuesta. Había una propuesta Está bien. con el gobierno de Leonel y había una propuesta que ambas Pero eso la es manejé. un texto que tú fuiste Un a buscar. texto, Yo estoy pero- hablando que tú lo veas, que los discursos públicos. ¿Quién? Tú tuviste lo- que investigar no para lo hay. encontrar esa propuesta. No lo hay. Sí. ¿Cómo Porque ustedes lo como, saben? como decimos una cosa, hay que decir la otra. Todo hay que decirlo. Lo más fácil es hacer oposición política. Sí. Luego el claro. ejercicio de poder es Pues, otra cosa, precisamente por los entramados y las estructuras de décadas que existen en los diferentes sistemas del Estado dominicano. Por decir algo, el mismo caso que tú mencionabas antes de que hablábamos de la merienda, comida, desayuno escolar, y que el interés está enfocado a que el estudiante asista, aún no esté rindiendo, y que a los actores principales de nuestro sistema, lo último que les interesa es la calidad de los aprendizajes. Volvemos a lo mismo, o sea, si yo lo puedo ver y nosotros lo podemos ver, ¿cómo es que no existe una voluntad política? No existen planes. Ahí voy. No hay una propuesta. Tú mencionabas el concepto de tanda extendida. Yo siempre he dicho, el concepto mismo de tanda extendida fue mal concebido desde el principio. Porque cuando no recuerdo si fue en la gestión de Melanio Paredes, si no recuerdo mal, que se lanza como modelo y se unifica. Pero la tanda extendida estaba concebida para que los estudiantes en la mañana, en la tanda de la mañana, en la primera tanda, recibieran los contenidos académicos Sí. y artes y demás. Y en las tardes funcionaran los famosos talleres. Sí, que fuera práctico. ¿no? Exacto. Talleres de deporte, de arte, teatro. Dicho sea de paso, incluso robótica. Un modelo católico, Y por se cierto. invirtió, exactamente. Y se invirtió, eso fue tomado Sí. del paradigma de la educación católica. Y se llevaran a las escuelas talleristas. Pero ¿qué acabó pasando? Al docente, digamos, pongamos por caso, de ciencias sociales, mi caso. Lo ponía. Entonces, vamos a dar robótica. Porque el ministerio no ha enviado al personal
o al Exacto. tallerista, al encargado del taller de teatro, al encargado del taller de pintura, de robótica. Y hay que Y resolver. eso está pasando porque, exacto, que porque resolver. esa hora en la carga académica hay que agotarla. Exactamente. Está Porque nos pasando- van a venir a supervisar. Exacto. Y hay que mostrar unas evidencias. ¿Qué está pasando? Entonces- No, yo conozco una escuela que conozco muy, muy por dentro, que todavía los profesores como el de inglés y el de francés no tienen 2 años que no a mí lo me Mira, llaman. les hacía la pregunta de las propuestas de los políticos, porque ustedes se han dado cuenta que no hay propuestas. ¿Cómo ustedes se han dado cuenta de eso? Porque tienen educación, porque tienen formación. En el caso tuyo, Olga, buscaste qué propone un candidato presidencial porque tú te preocupaste por eso. Ingenuamente. Pero eso no es la mayoría de la población. Al final, aquí se vota porque te den un picapollo y 500 pesos, porque te lleven, porque te ofrezcan un puesto, o por 1.000.000 de razones más que no son el beneficio del colectivo nacional. Entonces, ese es el tipo de ciudadano que prefiere un político, el que no se educa. El que vive chiripeando, como dijimos la semana pasada, que al final tiene que buscársela como pueda, y que sea una persona que no piense, que no tenga un poder de discernimiento sobre nada de lo que ocurre en la sociedad. Que no Porque la al puede final- tener porque al final no tiene sus necesidades básicas cubiertas. Exactamente. Y se trata de sobrevivir al día. Exactamente. Y al final, ese es el tipo de ciudadano que se quiere. Miren, antes de que Olga me diga sus cuentos, en la universidad hubo un profesor, eso me lo contaron, me lo dijo Melvin Bejarán, si él quiere que me desmienta aquí al aire. Un profesor que le dijo que, bueno, estaban escribiendo una nota, porque a la universidad tú vas a aprender redacción periodística, tú vas a aprender a escribir para medios, pero había gente que tú le ibas a enseñar a escribir porque no sabían escribir. Así es. Incluyendo, por eso... No eran capaces de formar una oración. No, te dan... con sentido. Aquí, allá te dan lengua española y técnicas de expresión como materias del ciclo básico para que la gente aprenda a escribir algo que es de primaria. Entonces, para evitar esos problemas, antes de darte redacción periodística, te dan 2 materias de lengua española. Eso es en la UAS. Supongo que pasa en algunas universidades privadas también. Entonces, decía él que un profesor, haciendo una nota sobre el narcotráfico, le corrigió que el narcotráfico tiene que ponerle que es narcotráfico de drogas, decía el profesor. Él dice, pero si es narcotráfico, ¿qué es lo que están traficando? Dice, sí, pero no importa, tiene que ponérselo al lado. El profesor. Me cuenta, decía el profesor, me cuenta Melvin también, que ese profesor escribía error con H. ¿Y ustedes saben qué es lo ¿Profesor mejor? de qué asignatura? Catedrático de la UAS. No recuerdo, creo que era de una redacción. Ay, yo sé quién es. ¿Y tú sabes qué es lo mejor? Ese señor fue relacionador público del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Ya Tecnología. lo delataste. No, porque ha habido mucho. Ese señor fue director de comunicaciones de una institución de educación del país. Así vamos nosotros. Así vamos nosotros. Porque no se trata de sus competencias No. ni de su currículo. No, es si yo estoy pegado con fulano. O si yo me la busqué con fulano. Pagar favores políticos. No perdamos de vista, de nuevo, que es el ministerio con la mayor partida presupuestaria del Estado. Y al final, nuestra universidad, nuestra querida universidad, está completamente politizada porque tú ves que tienen cientos de miles de estudiantes inscritos, muchos de ellos haciendo absolutamente nada en la universidad, con el Cantidad, no dinero del calidad. Estado, pagando 200 pesos por trimestre, o sea, $5 por trimestre, $4 por semestre, no trimestre, semestre. Y eso está viniendo del dinero de nosotros para sacar profesionales de mala calidad. Y al final, nosotros Un círculo vicioso. que necesitamos personas especializadas en ciencias, en tecnología. Señores, yo di informática en la universidad y nunca me senté frente a una computadora. Por eso yo digo, y ahí yo creo que Luis puede también aportar mucho. Yo fui formada en una educación católica, gratuita, porque yo vengo de un barrio pobre de la zona oriental. Y por la gracia de Dios, esa escuela, Fe y Alegría, tenía una escuela en esa zona. Y afortunadamente yo pude ingresar, porque había una necesidad tan grande de escuelas en esa zona que en el primer año que se instalaron tuvieron que poner lista de espera. La educación católica tenía una particularidad, no sé qué tan... Tiene una particularidad. teniendo. Primero es una formación integral. Es Así el es. modelo funcional de la tanda extendida, en donde tú tienes materias básicas, pero además de eso tiene materias adicionales a las básicas y tiene talleres. Artísticas,
y vocacionales. Y tiene, exactamente, tiene elementos que son más oficios, pero incluye cosas como ciencias, como matemáticas de otro nivel, no solo matemática, álgebra, sino que ellos también podían incluirte en un semestre de cálculo, te podían meter una física un poquito más compleja. O sea, ellos en cierta forma brindaban un abanico de posibilidades. Había música, había artes, pintura, muralismo, había oficios como serigrafía, en esa época mecanografía, y tenían un laboratorio para que los muchachos ahí yo practicaran. tuve dentro de las vocacionales macramé, el arte de hacer nudos, encuadernación, tapicería. Yo en segundo de secundaria estaba haciendo muebles, o sea, te forman, como tú dices, de manera integral. Señores, pero antes había un bachillerato de filosofía y letras. Exactamente. Sí, pero para terminar con eso, Luis, mira qué pasa. Que dentro de eso, lo que más me llamaba la atención es que, por ejemplo, yo trabajaba en el tema de química y física y tenían un laboratorio básico, pero tenían el laboratorio. No es lo mismo. Tú Eso no decirle a existe, un laboratorio de química en ¿Entiendes? una escuela en los edificios. Yo me enamoré de la física y de la química por el laboratorio, no por los textos. Los textos eran tan técnicos que yo decía, pero wow, cuando yo veía eso aplicado a la realidad, yo me enamoré de eso. O sea, ese contacto, esa retroalimentación de la práctica, esa educación que te forma también para ser crítico, porque esa era otra cosa. Había que leer, te mandaban a leer, te obligaban a pararte y a explicar un libro, a explicar con tus palabras, con tu experiencia, lo que habías aprendido de eso. Y había una biblioteca. Mira, tú De sabes, mucho nivel. Tú sabes que, mira, tú y yo, no sé si tú te acuerdas, jugábamos tenis con alguien en la universidad que era hijo de una directora de escuela. Él decía que en su casa nunca faltaba ni detergente ni cloro porque su mamá se lo llevaba de la escuela a la casa. Bien. La directora de la escuela se robaba el detergente y el cloro para llevárselo a su casa. Sí, pero también hay buenos profesores. Lo que pasa, hay gente con... Yo creo que el elemento aquí importante con el tema de los profesores, además del tema político que sabemos, gremial, es vocacional. Para ser maestro es como casarse. No todo el mundo está preparado para casarse y hacer los acuerdos que se requieren para estar con una persona por toda su vida. Entonces, si no existe el elemento vocacional en una carrera como esa, es muy difícil que ese maestro deje huellas en algún punto en su alumnado, en ningún sitio. Entonces, yo creo que hay buenos profesores, son quizás los menos, a veces se desmotivan, se desvinculan porque no pueden con el sistema. Es muy difícil que una persona que esté capacitada, que sienta amor por enseñar, pueda permanecer en un sistema como el que nosotros tenemos. Mira, un ejemplo aquí al frente tuyo. A eso Mira, iba. Antes déjame hacerte algo. Mira, hoy precisamente yo estuve en una actividad donde hubo un grupo de música de una escuela católica, precisamente, un politécnico católico. Tenían todos sus instrumentos, tocaban perfectamente, tenían 3 profesoras de música. ¿Cómo una escuela católica hace eso? O sea, limitada con el dinero, Y no lo puede hacer escuelas públicas tradicionales. A eso iba. Yo, como Olga, soy egresado de una institución católica. Fui primero hijo de la profesora, luego estudiante y luego, afortunadamente, profesor en esa misma institución. Qué chulo. Entonces, eso explica mucho de mi formación y manera de pensar. ¿Qué es lo que sucede con las instituciones católicas? Que en muchos casos son, digamos, modelo a seguir. una burbuja dentro del espectro del entramado del sistema educativo público en la República Dominicana. Las instituciones católicas están dirigidas por congregaciones religiosas de las diferentes denominaciones del catolicismo. Eso hace, ellos tienen desde el concordato, que se firmó en la era de Trujillo en los años 50. Tienen unos privilegios que los demás centros no. Entre otros, que ellos tienen, se reservan el derecho de admisión de su personal. Claro. Ellos captan, o sea, el ministerio tiene la potestad de enviar docentes, pero ellos los ponen a prueba y eligen finalmente. Ellos tienen la última palabra. Ellos tienen la última palabra. A eso iba. Entonces, eso hace que las instituciones católicas en el sistema público dominicano sean una especie de oasis. Pero es lamentable también, porque como tú dices, las listas de espera están todos los años abarrotadas porque son las pocas que ofrecen calidad, priorizan la calidad antes que la cantidad en la matrícula. Y es eso, o es las instituciones, digamos, de élite en el Distrito Nacional, fundamentalmente,
que ya para seguir dentro de la línea de técnica de modelos y paradigmas educativos, siguen un sistema que se conoce como STEAM, que es un modelo norteamericano, que son siglas, Science, Technology, Engineering and Maths. Y eso hace que, obviamente, el precio sea imposible para el grueso de la población dominicana, como hemos dicho en reiterados episodios, está en modo supervivencia. Son matrículas de miles de dólares. Así. Es en dólares el pago. $100, así en los colegios prestigiosos hasta que sabemos $20,000, sí. de denominación inglesa también. Entonces, todos son saints. Son inaccesibles para la población dominicana. Entonces, o es una escuela mediocre de las del sistema público, o encontrar un chance, una cuña, un contacto en una de estas escuelas católicas, o una especie de o tirarte la posilga de las escuelas públicas de aquí. No hay opción. Ya, exactamente. Entonces, esa es la gran tragedia. O tomar en tus manos tu educación. Lo que pasa es que son niños que no lo hacen a menos que los padres Sí, pero ahí va. Yo creo que la educación también... Se ha hablado mucho. Tú comenzaste el programa diciendo que vamos a analizar el tema de educación y formación. La educación es una tarea de los maestros y el sistema educativo. La formación es más compleja que la educación. Yo creo que debería estar debajo de la sombrilla de la formación, y ahí el papel de los padres es fundamental. Entonces, esa formación, yo como padre tengo que ver dentro del sistema educativo, tengo que estar presente para eso, claro está, y evidentemente a veces el capitalismo no te permite estar presente, porque en un país donde hay una brecha tan grande de desigualdad, papá y mamá tienen que salir los dos o se fuñe todo, eso es así. Entonces tú tienes que estar presente y darte cuenta, identificar, porque no hay sistema educativo infalible, hay mejores y peores. De ese sistema educativo que tú puedes identificar que está flojo y tú tienes que reforzarlo en tu casa. Si tú tienes un muchacho de esta época que son vagos, contestatarios en mal sentido, porque hay un contestatario bueno, son vagos, son flojos para pensar, su cerebro... hiperestimulados con la tecnología. Estás compitiendo por su atención. Sobre todo, y estás en medio de una situación, en un cerebro que está totalmente lleno de dopamina y no puedes luchar con eso. Entonces tomas tú también en esa parte, te toca una responsabilidad de aportar al proceso de formación junto con el de educación. Sí. Miren, este tema, como los otros, siempre se nos queda mucha información antes o opiniones, porque al final lo que estamos dando es nuestra percepción sobre los problemas principales que afectan a nuestra sociedad. Pero así concluimos hoy este tema, y la próxima semana pues obviamente tendremos otro de muchísimo interés. Gracias por haber estado con nosotros en Fake Republic, y será hasta una próxima.